un domingo más para escuchar la palabra del Señor. Y seguimos con la serie de Juan. Este ya es la segunda predicación que venimos con este hermoso evangelio. Y la verdad que tiene profundidad, ¿verdad? No quiero recordar que lo que estamos tratando en el Evangelio de Juan, es el libro del Nuevo Testamento que más exalta a Cristo, la persona de Cristo. Así como Romanos exhibe y exalta lo que es la salvación, pues Juan exalta a la persona de Cristo. Y lo que hoy vamos a ver son dos versículos, el 4 y el 5. Y de esos dos versículos vamos a sacar 4 cosas. Vamos a hablar acerca de 4 puntos o 4 cosas. Lo primero, cuando dice, y en él estaba la vida. ¿Vale? Eso lo vamos a analizar. ¿Qué significa que en él estaba la vida? 2, la vida era la luz de los hombres. 3, la luz en las tinieblas resplandece. Y 4, las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Esto, si lo leemos así rápido, bien, nos habla. Pero recuerden, hermanos, que en los versículos anteriores, el 1, el 2 y el 3, enfatizamos, entre tantas cosas, el verbo de Dios. Es decir, hablamos del verbo y hablamos del poder de Dios. O sea, el verbo viene a simbolizar el poder de Dios, el poder creador de Dios, y es Cristo, el poder de Dios manifestado a los hombres. Ahora vamos a ver, vamos a seguir viendo cómo Cristo se le asigna y se le atribuye en estas cuestiones en cuanto a la vida, la luz, el poder. Es la esencia de Dios. Y aquí vamos a enfatizar eso, justamente lo que es la vida y lo que es la luz. Miren, lo primero, cuando dice en él estaba la vida, es una traducción mal, o sea, la Reina Valera aquí no traduce correctamente. Porque en el original dice, y en él era la vida. Estar o ser no es lo mismo. Yo les hago una pregunta, hermano. Yo les hago una pregunta y quiero que me asientan con la cabeza o con un amén. ¿Vale? Es una pregunta sencillísima, tan sencilla es que se responde rapidísimo. ¿Ustedes creen que Dios tiene amor? No, hermano. Me encanta, gracias, señores. Dice, sí, amén. Hermano, porque Dios es la fuente del amor. Por eso Dios es amor. Nosotros sí podemos tener amor, porque somos recipientes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, ¿en qué cambia? En que Dios, al ser el amor, o en este caso, vamos a hablar de la vida, porque la vida y el amor van intrínsecamente ligadas. ¿Vale? Por eso hacía esa pregunta, porque Dios, al ser la vida, fuente de vida, es amor, fuente del amor de Dios. Ahora, miren, quiero que vayamos rápidamente al libro de los Hechos capítulo 3, 14 y 15, porque miren lo que dice aquí Lucas con respecto a Jesús. Dice, mas vosotros, se está dirigiendo a los judíos, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Me quiero detener aquí rápidamente. Hoy existe exactamente lo mismo, pasa lo mismo. Mientras se quiere matar al cristianismo por predicar la verdad, se exalta al que miente, engaña, roba, y así lo vemos en todos los órdenes de la vida, para que vean que es un principio de vida, ¿no? Y matasteis al autor de la vida. Aquí, en esa frase, matasteis al autor de la vida. ¿Por qué vamos a desarrollar este tema? Porque vamos a hablar de él, la vida, el amor, la luz y la mentira. Es decir, la luz y la verdad van relacionados. ¿Y se puede matar al autor de la vida? ¿Qué significa matar? No voy a entrar en cuestiones filosóficas o metafísicas, porque este viernes pasado de la coinonía llegué a casa, hermano, me tuve que tomar unas pastillitas así porque estaba yo
con las preguntas. Empezamos a tratar el tema de la tricotomía, la dicotomía, que por aquí, por allá, que preguntado por aquí. Y son cuestiones que eso lo vamos a ver, porque eso solo se puede explicar en un estudio, en el tema de un estudio, porque no es suficiente, porque la Biblia habla mejor, más fuerte y mejor que cualquier explicación humana. Pero lo que sí les tengo que decir es que mataron al autor de la vida. ¿Qué significa? Que Jesús, cuando se hizo hombre, se hizo totalmente hombre y murió realmente. No murió a medias. Murió a medias porque murió totalmente. Y no solo murió totalmente, sino que él pagó las consecuencias de la muerte. ¿Te acuerdas que él fue a los infiernos? 3 días estuvo. Entonces, ¿qué pasa? Y resucitó de entre los muertos, evidentemente porque la muerte no le podía retener. Pero aquí dice, y Dios ha resucitado, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, hermanos, vayan conmigo a Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38, porque vamos a ir, como siempre suelo decir, calentando motores, para luego entrar en el meollo de la cuestión. Y que yo siempre digo esto, yo les animo, hermanos, que ustedes tengan el hábito de estudiar. ¿Por qué? Porque cuando se trata de explicar ciertas cosas que son profundas, es más fácil de entenderlas cuando uno tiene el músculo de la mente ejercitada, que de repente te digan que nunca has alzado 5 kilos y te dicen, toma 50 kilos para que le alces. Imposible, el músculo no puede. Entonces, la mente espiritual, cuando Pablo, por ejemplo, en Colosenses habla de la inteligencia espiritual, la mente espiritual está desarrollada cuando se la ejercita. Pero si yo no leo, no estudio, no indago, no busco, no reflexiono, ni hago, ni nada más, de repente pretendo que entender las cosas que son profundas y que me las expliquen las leyes con conceptos que yo domine, porque como no domino conceptos, ¿me van entendiendo? Entonces yo les animo, ¿por qué? Porque estas cosas, cuando uno predica, a veces hay un montón de cosas que vas dejándola en el tintero, porque solo se pueden explicar en un estudio. Pero que cuando se dan los estudios tampoco vienen, la mayoría, muchos, entonces se van quedando rezagados en el camino. ¿Me van entendiendo? Porque yo estoy dispuesto y disponible para todo lo que haga falta. Pero siempre y cuando haya la disponibilidad y la disposición correcta. Pero si no hay la actitud de querer, de saber, de aprender y demás, pues nos rezagamos todos y nos retrocedemos todos y así va la iglesia. Así va la iglesia, no estoy hablando solo de esta, así va la iglesia en general. Así que dice Lucas 20, 37 y 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquí cuando en el versículo de Juan habla, y en Él era la vida, aquí tenemos que entender una cosa, que ¿a qué llamamos vida? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay de la vida espiritual a la vida animal, a la vida carnal? ¿Vale? Miren, cuando no entendemos la naturaleza de Dios y la naturaleza del ser humano, cuando nosotros hablamos de vida, de muerte y demás, hay cosas que patinamos porque no entendemos bien qué significa. Por ejemplo, ustedes saben que la Biblia habla de la segunda muerte, la muerte segunda. Y, por ejemplo, cuando nosotros vayan conmigo a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, miren lo que dice, qué pasará cuando Dios se manifieste, cuando Cristo se manifieste. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿vale? Está hablando del anticristo. A quien el Señor dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay 2 palabras que quiero que nos detengamos, matar y destruir. Yo les voy a decir una cosa, hermano. Cuando una persona muere, ¿la seguimos viendo nosotros en nuestra vida terrenal? ¿La seguimos viendo? No. Para nuestra percepción humana, esa persona
para nuestra percepción. No estoy hablando de nuestra fe. No estoy hablando de lo que creemos, de lo que confiamos, de lo que esperamos. No. Yo estoy hablando en cuanto a nuestra percepción. Aquí, ¿esa persona deja de existir? ¿A que sí? Físicamente deja de existir. Cuando hablábamos de la dicotomía, miren, le voy a decir así rápidamente porque eso lo vamos a ver más detenidamente en otro momento cuando demos. Cuando en Génesis 2:7 dice que el Dios sopló en la nariz, primero formó la tierra, al hombre, y en el momento, antes de soplar, era un cuerpo inerte. O sea, era algo. Adán era algo, no era alguien. Llegó a ser alguien cuando Dios sopló aliento, el ruaj de Dios, y recobró vida. Pero si tú lees detenidamente el texto, este pasaje nos viene a decir lo siguiente. Eso para que vayamos entendiendo un poco, porque vamos a ir de menos a más, ¿vale? Es que Dios forma al hombre en la tierra del polvo. Ya podemos ver al hombre, yo me lo imagino a Adán a lo mejor acostado así como si estuviera muerto. O sea, no tiene vida. Y cuando Dios le sopla ese aliento de vida, recobra vida. Y dice, y fue un ser viviente. La palabra ser, un ser viviente, lo que viene a indicar es que cuando Dios sopla, ¿qué sopló? El espíritu, ¿vale? La traducción de la Septuaginta para ser es alma. Ahí viene la confusión, alma, espíritu, tengo espíritu, alma, cuerpo, soy tal, pero cuando yo recibo el Espíritu Santo, ahora somos cuatro, no somos cuartipas, porque soy el cuerpo, el alma, el espíritu y el Espíritu Santo. No, hermano, eso es una mentalidad griega que nos tenemos que despojar. Cuando Dios dice, sopló el espíritu de vida, recobra vida, y ahí la unión del espíritu con la carne, a eso la Biblia le llama alma. ¿Me van entendiendo? No es que el alma va por un lado cuando morimos, el alma va para allá, el espíritu para allá. Espíritu, ven. No, que el alma está allá, el cuerpo se quedó en la tumba. No, hermano, no es así. No tenemos. Somos de una esencia, porque el ser humano también es una esencia. Y la esencia del ser humano es un hálito de vida espiritual en la cual puede estar caído o puede estar vivificado. Por eso en 1 Corintios 15 dice, Cristo, el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, este es Cristo, espíritu vivificante. Y ahí está hablando del recipiente y la fuente. ¿Me van entendiendo? Me miran con una cara. ¿Me van entendiendo un poquito, hermano? Entonces, ahora quiero que este pasaje que me encanta, de Romanos capítulo 8. Romanos 8. Porque las personas sin Dios tienen vida espiritual, pero caída. Es una que a nosotros le llamamos muerte. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero si no tuvieran, tú los ves, a las personas incrédulas, ¿tú las ves que se mueven? Pregunto, ¿se mueven? ¿Sienten? ¿Aman filialmente? ¿Cómo que no? Claro que sí. Recuerden que el amor tiene 3 acepciones, el ágape, el filio y el eros. ¿Vale? Luego vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar del amor en latín. Lo que significa es tremendo. Pero cuando tú ves, dice la Biblia, que cuando el hombre recobra la vida, cuando Dios sopló su espíritu, ¿o no? Ese mismo Adán fue que él pecó y fue expulsado del Edén. ¿Cambió su metamorfosis o su esencia? No, los hombres tampoco cambian. El hombre natural es el Adán caído. Es el primer Adán caído, destituido de la gloria de Dios. Pero tienen la vida es una, que la da Dios espiritualmente, a eso le llamamos alma, que en latín es ánima. De ahí viene la palabra animal, por el alma, ¿vale? Y la palabra dice que ¿quién sabe si los espíritus de los animales van al cielo o a la tierra? ¿Por qué? Porque el espíritu es podríamos decir un sinónimo del alma. Se entrelazan, no son dos cosas, dos cosas distintas. No.
¿El hombre es un alma espiritual o es un alma carnal? Si es un alma espiritual, entonces porque nació del Espíritu. Y si es un alma carnal, aquí lo vamos a leer mejor. Miren, Romanos 8 del 5 al 11 dice, porque los que son del verbo ser, esencia, son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, primero habla de pensar, ahora habla de ocuparse. Pero ocuparse de la carne es muerte. Pero yo pregunto una cosa. Dijimos que la persona que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados, ¿o no? ¿Vale? Pero también dijimos que la muerte, una vez que una persona muere físicamente, muere, está aniquilada. O sea, esa persona ya no la vemos más en la esfera de lo terrenal. Luego ya es otro tema a dónde va. Si el alma va, el espíritu no va, el día de la resurrección, ¿qué pasa con el espíritu y el alma? ¿Vienen otra vez? O sea, hay una especie de confusión ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una tradición griega, hermano, nosotros, más bien platónica, ¿vale? Es origen platónico que origen bíblico. Y voy a intentar, no quiero que esto tampoco puede ser un estudio, pero voy a intentar ir desarmando algunas cositas que nosotros tenemos mentalmente y más. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿cómo que viven según la carne? ¿Acaso no están muertos en sus delitos y pecados? ¿Cómo habla de viven según la carne? Porque se puede vivir, sí, según la carne, sí, se puede vivir según la carne. La carne hay una vida carnal. Es vida, sí, carnal. Por ahí viene la confusión. Y miren, no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ve? Aquí es la vida según la carne y la vida según el Espíritu. Si el que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿ves? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí miren lo que dice versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y aquí me quiero detener un poquito. Porque el viernes hacían preguntas muy genuinas. Muy genuinas. Lo que pasa es que hay que explicarlo y demás. Pero yo digo una cosa. Miren, cuando la Biblia habla de la carne, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? El cuerpo, nuestro cuerpo. Porque es parte, ¿vale?, de lo que somos, no de lo que tenemos. No se olviden, no tenemos cuerpo, espíritu, somos espíritu, somos un alma espiritual con un capuchón que es el cuerpo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, pero dice, y el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Detengámonos aquí. El cuerpo, dice, en verdad está muerto a causa del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas el espíritu, ¿qué espíritu? El nuestro, vive a causa de la justicia. Entonces el alma, que es el área espiritual de nuestras vidas, está vivo porque somos conscientes de la presencia de Dios. Somos influenciados por el Espíritu Santo. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahora, recuerden, hermanos, que el cuerpo también tiene por lo menos dos acepciones en el griego. Una es soma, de ahí viene cromosoma, y luego sarco, de ahí viene sarcófago, que viene la tumba. ¿Vale? Cuando se refiere al cuerpo propiamente dicho, la carne, el cuerpo, emplea la palabra sarco. Pero cuando en el griego se dice la tendencia carnal, los que piensan en la carne, ¿cómo piensa la carne? Si el cuerpo no tiene vida en sí mismo, ¿cómo puede el carne pensar? La carne no piensa. El que piensa es el alma influenciada por la carne. Y tampoco la carne le puede influenciar. La carne es la ventana que nos abre al mundo natural. Por eso Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Ira, contienda, disensiones, herejías, pleitos, envidias y demás. No pongáis la mirada en las cosas de la tierra, sino
levantar la mirada. Quiero que vayan conmigo a Romanos, porque aquí Romanos lo explica de manera magistral. Romanos 6. Y lo voy a leer rápidamente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aún en él. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos, escuchen esto, somos ¿quién? El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al espíritu, el alma y el cuerpo? Porque recuerden que 2 Tesalonicenses dice, 1 Tesalonicenses 5 dice, porque y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que nosotros entendemos es que no se está hablando de una manera abstracta, no es que tengamos espíritu, un alma y un cuerpo, es que vuestra vida espiritual y anímica, ¿se acuerdan cuando yo les decía justificados por el espíritu, santificados en el alma, glorificados en el cuerpo? Como entonces somos tripartitos. Bueno, hay 3 partes, pero no somos tripartitos, ¿vale? Vamos a explicarlo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo de fe, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, aquí habla de semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de que no está hablando del sarco, de la carne del cuerpo, está hablando de la naturaleza pecaminosa caída, no del cuerpo. Porque si el cuerpo fuera pecaminoso, entonces nosotros no podríamos ser templo del Espíritu Santo, porque Dios no habita donde hay pecado. Que el cuerpo haya sufrido las consecuencias de la caída, como por ejemplo las enfermedades y las muertes, eso no le atribuye que Dios lo deseche. Porque si fuera así, Jesús no hubiera venido en carne. Hubiera venido en espíritu, porque el espíritu es el que vivifica, ¿no? Entonces, el no entender eso de que una cosa es mi naturaleza, tendencia, caída, carnal. ¿Carnal por qué? Porque es terrenal, porque es lo que toco, lo que veo, los pecados. Y otra cosa es la esfera espiritual, una esfera carnal, una esfera espiritual. Sigue diciendo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo que el cuerpo del pecado sea destruido? ¿De qué está hablando? ¿Acaso tú y yo hemos sido crucificados literalmente con Jesús? Estoy hablando literalmente, hemos sido crucificados. Me quiero hacer un keep cap, aquí quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Ustedes se dan cuenta qué profundidad tiene el Evangelio de Juan? ¿Se dan cuenta que es diferente a Romano, que Romano íbamos pum, pum? Aquí tengo que detenerme, no puedo avanzar, hermano, porque si no analizamos bien los puntos, las comas, los conceptos, las palabras, la etimología y demás, no vamos a poder avanzar. Se nos va a quedar todas las cosas, y aún así explicándola, tenemos que seguir enseñándola con el tiempo. Pero no importa, dice con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ve cómo relaciona el cuerpo con el pecado? Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aunque muera, vivirá. Volverá a vivir. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Vale. Sigamos avanzando. Y aquí vamos a relacionar el tema del amor. Porque yo les pregunto, hermano, una cosa que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿sabes cuál es? Es, ¿cómo sé que yo tengo vida espiritual? A ver, hermano, seamos honestos. Si nosotros nos comparamos, si tú te comparas con cualquier buena persona del mundo, ¿podrías decir tú, tengo algo que ellos no tienen? A ver,
Por fe sí. Por fe tenemos el Espíritu Santo, por fe sé que me voy a cesar, por fe. Y la fe es lo que no se ve. Pero en cuanto a lo que, en cuanto a lo que se ve, tú podrías decir, en cuanto a las cosas que se ven, que tú tienes algo que esa muy buena persona no tiene. ¿Cómo sé yo que tengo vida espiritual? Porque Jesús dijo, yo he venido a daros vida. ¿Y qué más? Y vida en abundancia. Entonces, claro, yo puedo tener vida, pero igual no la tengo en abundancia. Porque la vida abundante de Cristo se obtiene por fe. El justo, por su fe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé que yo tengo vida? ¿Y cómo sé que tengo vida en abundancia? Por el grado de amor que yo tengo. Y no estoy hablando de un amor filial. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ustedes, miren, hay quienes creen que el ágape, el filo y el eros son tres amores distintos. No, es el mismo amor. Lo que varía es la profundidad, no la calidad, es la profundidad. Pregunto, ¿los hombres sin Dios aman de corazón? ¿Cómo que no? La madre, los padres a los hijos aman con locura a sus hijos. Que yo veo a los padres, que yo veo a los hijos muchas veces, claro, como no es tu hijo, le digo, y el padre ahí, la madre, sobre todo la madre, bueno, los padres tendrían que marcarlos, pero la madre, y los ve, y las ves que ahí con los hijos y demás, eso es amor. Y no necesariamente tiene que está Dios ahí. Entonces, ¿qué significa que yo diga, tengo vida por el amor? Porque cuando Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me agapé? Pedro le dice, Señor, yo te fileo. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me agapé? Y Pedro, yo te fileo porque no te puedo amar espiritualmente porque todavía no he nacido del Espíritu. Porque aquí dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ahí sabemos que tenemos vida, por el Espíritu que nos fue dado. Y el Espíritu es el amor de Dios. Si yo reniego, si yo no muero a mí mismo, si me cuesta y demás, pues no tengo amor, hermano. Recuerden que la medida del amor de Dios es tridimensional, o sea, se escapa a nuestro entendimiento porque Él es la fuente. Pero nosotros que somos recipientes sí tenemos una medida de fe, una medida de amor y una medida en las cosas del Espíritu es el mismo. Dios no da el Espíritu por medida, pero el mismo Espíritu que tiene tú y que tengo yo, si somos un templo, igual hay uno que el Espíritu lo tiene en un rincón de la cocina y el otro lo tiene enseñoreándose de toda la casa. Y eso se resume, ¿saben qué? En amor, en el amor. Por eso 1 Corintios 13, el amor no deja de ser, el amor no se jacta, no es vanidoso, no piensa en sí mismo, tal. Y él dice, he aquí, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermano, pregúntate tú, preguntémonos, me refiero a ti porque yo me lo pregunto, ¿cuál es el grado de amor que yo tengo a Dios y a los hombres? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la medida. Ese es Por eso, miren, la palabra, así como en hebreo es gesed, la palabra para amar, ¿vale? En hebreo. Y en la Septuaginta, cuando es traducido al griego, se traduce como ágape. ¿Entiendes? Qué curioso. Por eso no existen. Luego la filosofía griego adoptó, o sea, fue más allá porque la mente griega era de hilar fino, pues agregaron el término filos, de ahí viene filantropía, amor filial, ¿vale? Y el eros, de ahí viene erotismo, que es el amor que entre cónyuge. Ahora, que es el amor carnal, pero que en latín a mí me encanta. Porque recuerden que prácticamente el griego, el hebreo precede al griego y el griego precede al latín. Pero ¿cómo se dice amor en latín? Es una palabra que tiene el prefijo a y el sustantivo mor. Amor. De ahí viene del latín morten. A significa sin. Morten, sin muerte. Eso significa amor en latín, sin muerte. ¿Cómo sé que yo tengo vida?
o mejor dicho, ¿cómo sé que yo soy un muerto viviente? Vosotros estáis muertos por vuestros delitos y pecados, porque no amo. Nadie puede amar si el Espíritu Santo no está en él. No te esfuerces, hermano. No, a ver, lo digo irónicamente. ¿Vale? No nos esforcemos ahora tengo que amar, porque si no amo no tengo vida. Es al revés. O sea, yo no voy a poder jamás amar espiritualmente a menos que Dios ponga el querer como el hacer en mi vida. A menos que more, porque como leímos en Romanos 8, y si el Espíritu que está en vosotros, que mora en vosotros, es porque no sois de Cristo. Entonces, nos damos cuenta que en Él era la vida, ¿vale? Ese verbo, que es el poder creador, en Él era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y aquí relaciona la vida con la luz. Porque yo les voy a decir una cosa. Miren, yo como pastor, si tú me dices, mira, yo quiero que tú me digas cuál, hay muchos problemas dentro de la iglesia. Muchas carencias, ¿vale? Carencias, hablo. Pero una de ellas, la principal, es la falta de luz. ¿Sabían ustedes? Para que un pastor tenga que estar detrás de las personas constantemente, venga, 1 año, 2, 3, 4, venga. No, constante, es porque carece de luz. Luego habla de las tinieblas, pero ¿se acuerdan del árbol de la vida? Jesús, el árbol de la vida. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? ¿Sabían que el árbol no es algo que quedó allí ya? Cristo vino y nos redimió, ¿sabes para qué? Para restituir en nuestro corazón el Edén. Yo tengo un Edén en mi corazón, que voy de gloria en gloria, perfeccionándome, voy percibiendo cada vez más, cada vez que voy creciendo, pero ese Edén que tengo yo, a mí me lleva a contemplar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios con todo mi corazón, a amar a la gente, comprender a la gente, entender lo que es el pecado, entender lo que es el diablo, todo. Porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nada. Porque hay un Edén dentro y hay una revelación interna. Y la vida era la luz del orbe. Recuerden, hermano, que la vida de Dios se manifiesta en el amor de Dios. Y dice, Apocalipsis 22, del 1 al 4. Miren lo que dice. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Se acuerdan Juan 8? Bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a 8, que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No es de agua, ¿vale? Es agua viva. Dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Aquí está hablando del cielo, Dice, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. ¿Se acuerdan qué nombre era? ¿Se acuerdan cuál era el nombre? Y aquí, va con un caballo blanco, escrito en su nombre, un nombre que no le he dado a los hombres conocer, que es el Verbo de Dios. ¿Vale? No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara. Dice, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No dicen habitarán, reinarán. Reinaremos por los siglos de los siglos. Y ese reino, hermano, es un reino de luz. El texto que citaste, Iván, de 1 Pedro 2:9, ¿qué dice? Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo les digo una cosa.
El amor que uno puede tener de Dios es el reflejo de la vida espiritual que uno tiene. Si uno no tiene vida espiritual, no puede amar. Pero también se reduce, hermanos, en la luz, que cómo nos conducimos en este mundo. Y el gran problema es que nosotros profesamos decir que tenemos a Cristo, que tenemos la luz, que tenemos al autor de la vida, pero muchas veces nuestra manera de vivir deja mucho que decir. Y esa dicotomía mental es la que el mundo rechaza. Sin darse cuenta, no son conscientes, pero rechazan. Porque que a mí me estén hablando en la oreja, bla, 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 cosas que son buenas, pero luego yo digo, bueno, ahora quiero verlo y no lo veo, porque veo matrimonios que están constantemente en riña, peleándose, tirándose los trastos, a los hijos desobedientes a los padres que no saben criar a los hijos. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿De dónde está la vida espiritual ahí? Si no hay amor. Porque el amor es sufrido, el amor no se jacta, el amor no busca lo suyo propio. ¿Y toda la gente busca lo suyo propio? Si Jesús hubiera hecho lo mismo, no hubiera ido a la cruz. Así que, hermanos, miren, el amor de Dios es la manifestación de la vida de Dios. Y quiero que vayamos, este texto que vamos a leer, 1 de Juan 4, del 7-9, fíjense lo que es magistral, porque aquí lo expresa literalmente. Esto que estoy explicando lo expresa literalmente. Miren lo que dice, 1 de Juan 4, del 7 al 9. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo vida espiritual? Por el tremendo amor. Y les voy a decir una cosa. Uno, cuidado de confundir o conformarnos con decir, yo amo a mi perro. Entonces ya Dios está conmigo. Lo digo de manera irónica. Yo digo decir amar a mi mujer. Pero recuerden, hermanos, que el amor es una entrega incondicional a la persona y nunca, nunca de mi boca sale es que yo no me da, no me quiere, yo necesito, jamás. Si hay un amor abundante, porque Jesús dijo amor y amor en abundancia, jamás de mi boca hacia ella, mi mujer, hacia la iglesia, hacia mi semejante, ni hacia Dios van a salir palabras como, y si Dios me ama, ¿por qué permite que yo pase por enfermedades, por ejemplo? ¿Has oído alguna vez esa frase de cristianos? ¿Por qué permite que yo me enferme si Dios me ama? ¿Sabes por qué no entiendes? Porque tú no le amas a Dios. Por eso jamás vas a entender esas cosas que Dios no te las tiene que explicar, porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Como si el cristiano fuera a vivir eternamente y no fuera a enfermar jamás y morir jamás. Podríamos decirle, Señor, si tú me amas, ¿por qué permite que me muera? ¿O no? Pero es porque no entendemos. Pero miren, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que ¿qué? Que vivamos por Él. O sea, está hablando del amor. Y está hablando del verbo, que es Cristo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Hermano, la vida espiritual, en eso se marca la diferencia entre una religión y un organismo vivo. De ahí es donde se marca una iglesia donde Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el que se mueve, que es el que nos da el amor de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos. A un lugar donde se habla del Espíritu Santo, se habla de Dios, se habla de Cristo, se habla de muchas cosas. Pero en el fondo, Cristo brilla por su ausencia, porque no hay amor. Entonces, de nada nos sirve decir, enseñar, hablar, creer, si realmente no tenemos amor. Así que luego dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sabían ustedes un detalle? Miren, la oscuridad, por muy densa que sea, imagínense la oscuridad más densa que te puedes imaginar. Y ahora imagínate una llama de luz
la más pequeña que te pueda imaginar. ¿Qué puede ser? ¿Una vela, por ejemplo? Bueno, siempre la luz, por muy pequeña que sea, y las tinieblas, por muy densa que sea, la luz prevalece. ¿Y sabían ustedes que nosotros no vemos a través de los ojos? Me quedan mirando, me encanta. ¿Cómo, pastor, dice que no miramos por los ojos si yo cierro los ojos y no veo nada? ¿Por qué no ves nada si los ojos siguen estando ahí? Porque si no fuera por la luz no veríamos nada. Nosotros miramos por lo que procesa nuestra mente. Por eso, a Dios, según la actitud de corazón, según la luz que yo tenga en mi interior, yo podré ver a Dios en todos los sitios o no verlo en ningún sitio. Cuando a Albert Einstein le preguntaron acerca de la cuestión de la física y demás, Einstein, una de las respuestas que le da a dicha pregunta, dice, no, es que la oscuridad es inexistente, no existe. La oscuridad es ausencia de luz. La luz no es ausencia de oscuridad. Pero la oscuridad es ausencia de luz. Por lo tanto, la oscuridad ya está. La oscuridad ya es algo inherente Por eso, volvamos otra vez al Génesis 1. ¿Qué decía Génesis 1? Miren, claro. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí me quiero detener un poquito, hermanos. ¿Sabían ustedes que nosotros, para que vean cómo vemos por la mente, cómo sabes que eso es una silla? ¿Cómo sabes que nosotros somos personas? Porque desde que hemos nacido Dios nos dio el don de poder ver. Y vemos gracias a la luz, ¿no? Y la luz es la que emana los colores. ¿Cuántos saben que los colores que uno ve es la luz? Que tiene todos los colores, cuando pega en el cuerpo rechaza uno de ellos. Ese que rechaza es el color que tú ves. ¿Qué pasa si no hubiera luz? No habría colores. Ahí las cosas serían en blanco y negro, quizás. Pero ¿qué pasa si no hay luz? Si no hay luz, no hay ni color ni forma. Solo podría haber como más tacto, por la cuestión material. Pero no sabríamos definir las cosas. Estoy muy filósofo hoy, ¿no? Bueno, cuando Dios hace una alusión a que Él es la luz, no es una luz literal. ¿Por qué? Porque dicen en Apocalipsis 22 que no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque la luz no ilumina. ¿De qué está hablando? Si Dios es luz que ilumina, miren, yo les hago una pregunta. Tú necesitas ver. Y ustedes tenemos, ¿qué luz necesitas tú para ver? Puede que te guste una luz más que otra, pero ¿qué luz necesitas ver? ¿La del sol o la luz de una lámpara en un momento determinado? Te da lo mismo, mientras ilumine o no. Bueno, dice que la luz de la lámpara y del sol no hará falta porque la luz de Dios iluminará nuestras vidas. ¿De qué luz está hablando? Es la misma luz que es la que nosotros necesitamos espiritualmente para entender a Dios, ver la vida como Dios la ve, y que la vida se refleja por cómo miramos la vida. Por eso que no hay que jactarse tanto de tantas cosas, hay que jactarse de entender y conocer a Dios. Es lo único por lo que nosotros debemos jactarnos. Es tremendo. Pero dice Primera de Juan 2, del 8 al 11, dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Perdona, pero yo he visto mucha gente que no conoce a Dios, no anda en la luz de Dios, pero que puede ver tranquilamente. ¿Vale? Dice, el que ama a su hermano, la vida, porque tiene vida, permanece en la luz. Por eso que dice, y la luz en las tinieblas resplandece. Dice, la vida era la luz de los hombres.
¿Qué quiere decir, hermano? Cuando espiritualmente yo soy lleno de Dios, lleno del Espíritu, lleno de su palabra, lo que hay abundancia de vida, y eso me permite ver la vida como Dios la ve. Y dice, pero pastor, ¿cómo Dios me pide perdonar a mi enemigo si tú sabes que si fuera por mí lo agarraría del cuello? ¿Vale? ¿Y por qué Dios perdonó a nosotros cuando éramos? Dice, aún cuando éramos enemigos de Dios, Romanos 5, 9, 10 y 11, cuando éramos enemigos, aún siendo enemigos, Dios murió por nosotros. A que nos gustó que Cristo muriera por nosotros, aún cuando éramos sus enemigos. ¿A que sí? Pero no queremos amar a nuestros enemigos. ¿Sabes por qué no queremos? O mejor dicho, no podemos, porque nos falta el amor de Dios, el espíritu del amor de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuántos cristianos hay que andan en tinieblas? Pero yo soy calvinista, de la iglesia reformada. Ay, hace el hermano y lo mira como... No nos engañemos, hermanos. Porque podemos hacer una disertación teológica del verbo de vida, el amor, la luz, el latín, que dice, qué viene más. Salir de aquí y yo no amar a mi próxima, que es mi mujer, o a mi prójimo, que sois vosotros. ¿Cuántas iglesias hacen eso? Así que, hermanos, fíjense este pasaje magistral que ¿cuántas veces lo hemos oído? 2 Corintios 4, del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto el evangelio para los que se pierden? Porque están ciegos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Puede un incrédulo ser cegado si ya está ciego? ¿Cómo va a cegar el entendimiento de los incrédulos? Porque aquí la premisa es el entendimiento, ¿vale? Ya están ciegos, no pueden ver, como no perciben las cosas espirituales, porque el hombre natural no puede entenderlas, entonces su entendimiento está embotado, se está trastocado. Ay, si yo a Dios no lo veo, no lo creo. Vale. Pero dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjense lo que los apóstoles por amor hicieron. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que es Génesis 1, de la misma manera es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A ver. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pastor, no puedo amar, pastor, no conozco a Dios, pastor, no entiendo a Dios. Pues estudia la palabra, porque es lumbrera a mi camino. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿en dónde? ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Pregunto, ¿Cristo resplandeció en tu corazón? ¿Resplandeció en mi corazón? Y todo, amén, unísono. Bueno, ¿cómo vivimos? Es como, imagínate, haber estado ciego, haber nacido ciego. Yo me convertí al Señor a los 20 años. Y de repente Dios me da la vista. Te estoy hablando de la vista física. Y una vez que así andan muchos cristianos, yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, andaba en una novedad de vida, era nueva, una vida nueva. Y yo estaba enamorado de Dios. Y yo veía a los hermanos como superiores, extra superiores a mí mismo en todo. Y veía a la iglesia y estaba enamorado del Señor porque mis
vendas habían sido quitadas, las escamas de los ojos. Pero hay cristianos que dicen, wow, Dios le da la vista, y luego van y se ponen unas gafas oscuras. No entiendo nada, ¿vale? Pero, así que hermanos, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Mateo, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella? ¿Se acuerdan? El texto. Bueno, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir que la función única y verdadera de la iglesia no es la que nosotros creemos que es. Es decir, yo, por mi falta de fe, yo, por mi falta de consagración, por mi falta de santificación y por mi falta de amor, ya empiezo a ver las cosas de una manera distinta como las habla la Biblia. A efectos prácticos, en experiencia propia, cuando yo me acobardo, cuando yo soy un cobarde, sí, soy cristiano, ¿vale? Yo un día voy a estar en el cielo y vale. Pero yo soy un verdadero cobarde, ¿por qué? Porque no me animo, no me atrevo, porque en el fondo no me fío de Dios, me viene una prueba, me acobardo y no sé qué hacer y demás y demás. Es porque no estoy viendo como Dios ve las cosas. Pero cuando yo vivo por fe, ¿qué significa, hermanos, que las tinieblas no prevalecieron contra ella? Es el ejemplo que les puse. Miren. Dice en Mateo 5 que nosotros somos luz y sal en este mundo. ¿Amén? ¿Sabían ustedes, hermanos, que tú o yo por nosotros mismos no iluminamos nada, por muy cristianos que seamos? ¿Sabes cuándo empezamos a iluminar? Cuando abrimos nuestra boca. Y yo pregunto, si yo cogiera a todos los cristianos de Pamplona, ¿no? A todos los hijos de Dios de Pamplona, y yo les preguntara uno por uno, ¿qué costumbre tienes tú o cuánto hablas de Dios a la semana? A la gente que no conoce, que no tiene luz. La mayoría me diría, no, yo por vergüenza o por timidez no lo hago. O por comodidad no lo hago. ¿Se dan cuenta? Porque no está viendo las cosas como Dios las ve. Entonces, claro, miren, Segunda de Tesalonicenses, que es el versículo con el que el primero abrimos, prácticamente se abrió con este versículo, cuando hablaba de que qué pasará cuando Cristo venga y juzgue al diablo. ¿Cómo lo destruirá y con qué lo destruirá al diablo? Recuerden que según el Salmo 119, la Biblia es lumbrera a mis caminos. También es la espada de dos filos. También es un martillo que quebranta la piedra, la palabra de Dios. Y se acuerdan, viva y eficaz. Ahora bien, en el caso de la vida que yo llevo como luz, ¿qué pasa cuando le dice, vosotros sois la luz y la sal de la tierra? Pero ¿qué pasa si la luz dice que no está puesta para estar debajo del almud, sino encima? Pero la luz, yo siendo luz, ¿puedo ponerla debajo? Sí, porque no tengo fe, no vivo en fe, porque hay cobardía, o hay comodidad y hay carnalidad. Ahora vemos cómo si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, hermanos, miren, la palabra matar y destruir, ¿se acuerdan las dos palabritas? Matar significa analisco, es la palabra analisco, que significa aniquilar. ¿Sabían que hay una doctrina del aniquilacionismo? La doctrina del aniquilacionismo, eso lo vamos a ver cuando demos la muerte, el estado intermedio y el infierno. El aniquilacionismo, hay algunos que creen que el hombre será aniquilado al igual que el diablo. Aniquilados. Serán polvo y estopa debajo de nuestros pies, serán ceniza y no habrá ya más memoria de ellos. No está diciendo que va a haber, aparte ya de haberla liado durante miles de años, ahora otra eternidad más en el infierno, va a liarla ya con otros más. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios, Cristo, con el resplandor de su venida, va a matar con el espíritu de su boca, mejor dicho, destruirá con el resplandor, lo va a destruir, lo va a aniquilar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como embajadores de Cristo en la tierra?
Porque este es el fin ya de todo. Pero nosotros, ¿acaso, yo pregunto, no nos están metiendo, el diablo nos está dando caña a la mayoría, por aquí, por allí, cuando nos callamos, cuando no hablamos, cuando no cedemos, cuando no oramos, cuando no confiamos, cuando no avanzamos? Como iglesia, hermano, el viernes en la coinonía, ¿cuántos éramos? 10. Somos 45 en la iglesia y éramos 10. Yo sé que, hermano, si no se puede, no se puede, eso ya es súper entendido. Pero yo sé que hay veces que se puede venir. Y no se viene por cobardía, hermano, porque en el fondo es cobardía. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No estoy diciendo que el cristiano que sea cobarde no va a heredar el reino del cielo. Estoy diciendo que yo como cristiano yo no me puedo asociar o no me puedo identificar con un cobarde. Yo como cristiano yo tengo que tener un espíritu de valentía, porque de los valientes es el reino de los cielos. Pero a veces, ¿por qué? Y siempre lo digo, el mismo ejemplo, porque me quedo a ver la telenovela, me voy aquí, o me tomo una cervecita con los amigos, ¿por qué? No voy a donde Dios me está convocando, pero luego se me llena la boca en decir que yo soy luz y que la luz de Cristo está en mi vida y demás. No, hermano, porque por los frutos os conoceréis. Y por los frutos se conoce un árbol. Un árbol que da malos frutos no puede, hermano, no la autopercepción ahí. Así que, hermanos, miren lo que dice Efesios 5, del 8 al 11. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es ser luz y otra cosa es andar en luz. Sí, hay gente que van a ser salvos así como por fuego. O sea, entrarán, yo lo digo con mi jerga irónica, ¿vale? Entrará a las patadas al cielo, porque entrará por los pelos. Pero ¿por qué? Porque habrá vivido una vida de indiferencia a las cosas de Dios. Y de mirar siempre el ombligo, siempre lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que tal. Entonces, pero mire lo que dice, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero cuando un cristiano no entiende porque no ve, a ver, los cristianos ven, ¿vale? Y yo creo que cuando Jesús dijo, y es dado vida y vida en abundancia, es para todos los cristianos, que Dios nos da vida abundante. Y la única manera que yo puedo ver que una persona no tiene una vida abundante porque lleva 2 días y medio que conoce al Señor. En 2 días y medio no puede. Pero si tú llevas, ¿cuántos? 5 años, 7, 8, 10 años en el Señor y no reflejamos una vida abundante, cuidado, es alarmante eso, hermano. Porque Dios no me dio un espíritu por medida. A mí no me ha dado más Espíritu Santo que a ti. ¿Y por qué estamos consagrados? ¿Y por qué amamos a Dios y demás? ¿No será porque los ojos vemos con la luz del Evangelio? Así que, hermanos, ya para concluir, el último pasaje que es muy bonito. Juan, esto no te lo he dado, Fernando, que se me viene ahora. Mira, se me ha venido ahora. Juan capítulo 3, versículos 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Yo me quiero detener aquí y ya con esto concluimos, hermano. Fíjate que no tenía previsto este pasaje y vamos a cerrarlo como un cliché. ¿Saben qué? Dice Juan 17, Juan 17:3, no hace falta que lo ponga. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. La frase. Y aquí dice, y esta es la condenación. 2 puntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Ahora vamos a ver qué es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente dice, Dios, los cristianos, esto y lo demás?
porque no les conviene venir a la luz. No les conviene, hermano. Cuando nosotros nos gloriamos, es decir, cuando nosotros nos comparamos, me gustó Iván que dice, comparémonos con Dios. ¿Cómo es Dios y cómo soy yo? Claro, si a Dios no lo tengo, yo soy el rey del mambo, como se suele decir. Pero si a Dios lo tengo presente en mi vida, yo soy un pobre miserable constantemente. Pon el versículo 20. Porque sus obras eran malas, dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Sabían que esta iglesia es la luz? ¿Sabían que cuando yo no asisto a la iglesia es porque mis obras no son muy buenas que digamos? Dice, para que sus obras no sean reprendidas. No, a mí yo sé que hay gente que me huye, hermano. No digo que sean muchos, ¿vale? Son poquitos y cada vez menos. Pero a mí me da gracia. ¿Por qué me huyen? ¿Por qué? Porque por amor, hermano, intento siempre iluminarlo ahí con un foco. ¡Fah! Y se sienten incómodos. ¡Ah! Y es que siempre igual, que me está dando caña, que no sé qué. Incomoda, hermano, pero dice, porque dice, aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, la luz está para que Dios nos reprenda. Porque el que Dios reprende al que trata como a hijo. Hebreos 12. Pero si esquivamos la reprensión de alguien que te ama, ¿qué nos espera? ¿Qué pasa cuando un hijo no es reprendido desde pequeño? Hay una frase que yo nunca se me va a olvidar. Dice, si tú no sabes educar a tus hijos, a lo largo de la vida encontrarán padres por donde quiera que vayan. ¿Entienden? Porque lo que no tuviste que hacer, lo que tuviste que hacer tú como padre, lo van a hacer otros. Y lo van a hacer de mala manera porque no van a amar como amaste a tus hijos. Y las cárceles están llenas de gente así. Por eso, hermanos, dice, vosotros sois de vuestros padres el diablo, Juan 8, 44 al 47. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Pero ¿cómo hay cristianos que todavía quieren hacer las obras del diablo? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y aquí viene la respuesta. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, hermanos, no nos engañemos. Miren, primero, Cristo es la verdadera vida que todas las personas necesitan. O sea, no se trata de abrazar una religión y que tu conciencia se calme. 2, la vida de Cristo es la luz que todas las personas necesitan. Porque, hermano, sinceramente les digo una cosa. Dios no creó el hombre. ¿Sabían que el proyecto de Dios para el hombre se distorsionó después de la caída? ¿Qué ocurrió? Que ya no sabemos cómo tratar a la mujer, cómo tratar al marido, cómo criar a los hijos. No lo sabemos, hermano. El hombre no sabe. No sabe si el trabajo honra a Dios o no. A veces hay gente que dice, no, vive, que yo siempre digo, él esquiva el trabajo, trata de vivir del Estado. Y no se está dando cuenta que está deshonrando a Dios ahí. Y entonces el hombre no sabe, por eso Ahora, necesitamos la luz del Evangelio. Necesitamos la palabra de Dios, por eso marca la diferencia. La luz, al igual que la verdad, siempre vence a las tinieblas y a las mentiras. Y aquí yo quiero terminar con esto. Como en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Y las tinieblas no resplandecieron sobre ella. Yo les digo una cosa, hermano. Y esto para concluir. Acostumbrémonos. No digo que no lo hagamos, pero creemos el hábito de vivir siempre en la verdad. No mientas, no engañes, por pequeño que sea. Porque la verdad es la que te va a testificar a favor tuyo o en contra. Tarde o temprano. Cuando yo estoy en mi trabajo, para que usted venga, yo estoy en mi trabajo, porque siempre ponemos el ejemplo del trabajo, pero es como el marido que engaña a la mujer.
Y no estoy hablando con otra mujer, ¿vale? Lo engaña mejor con el dinero. Gana dinero, saca por aquí, lo mete por allí, o la mujer le engaña al hombre y demás. ¿Y dónde está el tal dinero? No, yo no lo sé, y demás. Que sí lo sabes porque lo escondiste tú, ¿no? Porque está esa mentira, esas tinieblas, son las que van a testificar de ti. Son las que nos van a hablar, son las que nos van a acusar, hermano. Y no estoy hablando del día del juicio. Cuando uno está en un trabajo y viene tu jefe y te dice, Julio, necesito que tú mientas en esto, es pequeñito, ¿vale? Necesito que tú mientas, porque si tú mientes nos va a ir mejor a todos, porque el trabajo va a ir más. Si tú le dices, no, yo no voy a mentir, me da igual, mi confianza está en Dios, mi vida está escondida en Dios, yo no voy a mentir porque yo honro a Dios. Ustedes han visto que hay una película justamente de eso, que le dicen, no recuerdo bien la escena, pero es que al chico le dicen que tenía que mentir, tenía que engañar. Y él dijo, no. ¿Y al jefe qué estaba haciendo? Poniéndolo a prueba. ¿Por qué hoy las empresas buscan más gente honesta que gente cualificada? Porque se dieron cuenta que por muy cualificado que uno esté en la área que haga, cuando no es honesto, socava todo lo demás. Ahí la iglesia debe brillar. Que digan, ¿por qué tienes a este trabajando? Porque es cristiano. Y yo me fío de los cristianos. Porque los cristianos dan un testimonio que no da nadie. Porque aquí yo como jefe me han mentido, me han intentado robar, me han engañado. Estos, les he puesto hasta cámaras que ellos no sabían, cámaras ocultas. Y me han demostrado ser íntegros, ser seres de luz. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, si Cristo es la luz, nosotros reflejamos la luz de Cristo. ¿Amén? Hasta ahí, porque si no, vamos a hablar de más cosas. Así que, hermano, y simplemente, ¿sabían ustedes que el tabernáculo de Moisés, es una simbología, es una tipología, es un tipo de muchas cosas, muchas? Una de ellas es la caída del hombre, la luz de Dios y la salvación. El atrio refleja la caída del hombre. El lugar santo refleja la luz, por eso el candelabro, la luz, el pan, la vida. Pero luego el lugar santísimo refleja la salvación de Dios para todos los hombres. Amén, entre otras cosas. Vamos a orar. Señor Padre Santo, qué rica que es tu palabra y qué complicada es explicarla muchas veces, Señor, cuando es profunda, Dios mío. Señor, gracias porque si no fuera por ti, por tu gracia, y si no fuera porque tu Espíritu nos guía a toda verdad, saldríamos, Señor, peor de lo que hemos entrado, Señor. Pero tu palabra es rica y tú eres bueno, Señor. Y gracias te doy por ello. Yo te pido, mi Dios, que esto nos ayude a crecer, a entender, mi Dios, que esa luz que alumbra a todo hombre y que el mundo rechaza para que sus obras no sean reprendidas, son las que nosotros tenemos que vivir en pos de, Señor. Y tenemos que aprender, Señor, a que somos agentes de luz en esta tierra, Señor. A amar de corazón. El que no ama no tiene la luz del Evangelio. El que no ama no conoce a Dios y no ha nacido de Dios. Es rotunda tu palabra, Señor. Yo te pido que nos ayude en esto, Señor. Y que sobre todas las cosas, mi Dios, más allá de los talentos, de los dones que hagamos, dejemos de hacer como iglesia, si hay algo que nosotros como iglesia tenemos que es brillar. Tenemos que brillar, Señor. Tenemos que ser personas que brillan, Señor, con la luz tuya, mi Dios. Así que como el sol refleja la luna y la luna ilumina las noches oscuras, así nosotros en este tiempo oscuro que estamos viviendo en la vida, en la tierra, debemos ser luminares a este mundo perdido, Señor. Ayúdanos a todos, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.